Apocalipsis 22, del 6 al 21. La realidad de la inminente venida de nuestro Señor exige 4 respuestas de parte de todo creyente: obediencia inmediata, adoración inmediata, proclamación inmediata y servicio inmediato. No es el ángel que habló en el versículo 6, sino el Señor Jesucristo el que viene pronto. Él pronuncia la sexta de 7 bendiciones en Apocalipsis. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Otras 3 veces a la palabra de este libro, Apocalipsis, se le llama profecía. Aunque profecía, por definición, puede referirse a cualquier mensaje acerca del pasado, del presente o del futuro, Apocalipsis es un libro que contiene mayormente predicciones del futuro y promesas. A los creyentes se les llama a guardar o proteger el libro del Apocalipsis. Debe defenderse contra los detractores que niegan su importancia, contra los críticos que niegan su veracidad y autoridad, así como contra los intérpretes confundidos que oscurecen su significado. En realidad, toda la Biblia debe guardarse así. Pero a los creyentes se les llama a no solo guardar las escrituras, sino también a obedecerlas. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los que viven como si Jesucristo pudiera venir de un momento a otro, vivirán en obediencia a las escrituras. ¿Qué significa entonces prestar atención al libro de Apocalipsis? Es un mandamiento general de anhelar la venida de Cristo y nuestra eterna comunión con Él. Es un llamado a los creyentes a anhelar el cielo y a desear la santidad, a desear ver a Cristo vindicado y triunfante sobre sus enemigos, a desear el fin de la maldición y a desear las glorias del reino terrenal de Cristo en el cielo nuevo y la tierra nueva. Después de leer Apocalipsis, los cristianos deberían amar más a Cristo, anhelar verle vindicado en su gloria, vivir en la luz de la realidad de que un día le verán, alejarse del maligno sistema del mundo, buscar las realidades celestiales y el ser como Cristo, esperar sus cuerpos resucitados y esperar sus recompensas eternas. También deben comprender el temible juicio que aguarda a los que no son cristianos y llamar a estos pecadores a arrepentimiento y a la fe salvadora en el Señor Jesucristo. En el versículo 8, el que habla ahora ya no es Cristo, sino Juan, quien se nombra por primera vez desde el capítulo 1, versículo 9. El inspirado apóstol añade su testimonio a la veracidad de Apocalipsis, el del ángel declarando: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Luego, anotando por lo que oyó y vio, Juan se postró para adorar a los pies del ángel que le mostraba estas cosas. Él tuvo la respuesta apropiada, adoración, pero estando abrumado por el asombro, Juan, en un descuido, la dirige equivocadamente. El apóstol sabía que a los ángeles no se le debe rendir adoración. En realidad, anteriormente se le había reprendido por tratar de hacerlo, pero como Ezequiel en 1:28, Daniel 8:17 y 10:9, y Pedro, Jacobo y él mismo en la transfiguración en Mateo 17:6, Juan simplemente se desplomó en admiración y adoración. Como solamente se debe adorar a Dios, el ángel le dijo a Juan: mira, no lo hagas. Rápidamente le recordó al apóstol que él también era un ser creado al declarar: yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Haciendo volver al desconcertado apóstol al verdadero objetivo de adoración, el ángel le ordenó a Juan que adorara a Dios. Una comprensión adecuada de Apocalipsis debe producir como respuesta adoración, así que la adoración es un tema principal en el Apocalipsis. Continuando con su mensaje para Juan, el ángel le ordena: no selles las palabras de la profecía de este libro.
No ha de ocultarse el mensaje de Apocalipsis. Es un mensaje que debe esparcirse y proclamarse para producir obediencia y adoración. De modo que, a diferencia de Daniel, en 8:26 y 12 del 4 al 10, a Juan se le ordenó que no sellara las palabras de Apocalipsis. Hay un llamado a la inmediata proclamación de este libro, porque la venida de Cristo ha sido inminente para cada generación, desde Juan hasta nuestros días. La próxima declaración del ángel parece extrañamente fuera de lugar en este contexto. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Algunos pudieran pensar que la conexión de este pasaje con el mandamiento que le precede no es apreciable de inmediato, pero la verdad que comunica es que la respuesta de las personas a la proclamación de la verdad determinará su destino eterno. Quien oye la verdad, pero sigue siendo injusto e inmundo, determinará por su endurecida respuesta su destino eterno en el infierno. Por otra parte, el que sigue practicando la justicia y sigue siendo santo, da testimonio de la genuina fe salvadora. El sentido es que quienes son injustos e inmundos en esta vida lo serán aún más en el infierno eterno, donde no habrá ninguna influencia positiva para mitigar su maldad. Por el contrario, quienes son justos y santos en esta vida serán perfectamente santos en el cielo con sus cuerpos glorificados. He aquí, yo vengo pronto. Como se observa en la introducción de este capítulo, la declaración de Jesucristo significa entonces que su venida es inminente. Enseña la misma verdad que expresó en Marcos 13 del 33 al 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Cuando venga Jesucristo, traerá su galardón consigo, para recompensar a cada uno sean sus obras. La eterna recompensa de los creyentes se basará en su fidelidad en servir a Cristo en esta vida. Se probarán sus obras y sobrevivirán solo aquellas con valor eterno. Las recompensas de los que los creyentes disfrutan es el cielo, será talentos para servir a Dios. Cuanto mayor sea su fidelidad en esta vida, tanto mayor será su oportunidad de servir en el cielo. Sabiendo esto, Juan exhortó a los creyentes: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El conocimiento de que Cristo pudiera volver de un momento a otro no debe conducir a los cristianos a esperar ociosamente su venida. Más bien, debe producir el servicio diligente, obediente y reverente a Dios y a la urgente proclamación del Evangelio a los incrédulos. En el versículo 17 hay dos invitaciones diferentes, determinadas por dos exclamaciones. Ven. La primera parte del versículo es una oración dirigida a Cristo. La segunda parte es una invitación dirigida a los pecadores. La primera parte exige la venida de Cristo. La segunda parte es el último llamado a los pecadores a venir a la fe en Cristo. A la promesa de Jesucristo de su inminente regreso, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, responde: ven. El texto no especifica por qué el Espíritu desea el regreso de Jesucristo, pero el resto de la Biblia sugiere tanto una razón positiva como una negativa. En la parte positiva es el deseo y ministerio del Espíritu glorificar al Señor Jesucristo. Juan 16:14. Pero la última vez que el mundo vio a Jesús fue en una cruz entre dos delincuentes, rechazado, despreciado y burlado. El Espíritu anhela ver a la segunda persona de la Trinidad exaltado en belleza, esplendor, poder y majestad. Esto ocurrirá cuando vuelva Cristo en triunfo en su segunda venida. El segundo uso de la exclamación ven señala un cambio en perspectiva.
La invitación ya no es al regreso de Cristo, sino a los pecadores a que vengan a la fe salvadora en Él. Se define además al que oye como el que tiene sed. La sed es una metáfora bíblica conocida de que describe un fuerte sentido de necesidad espiritual y que es un requisito previo para el arrepentimiento. Añadiendo otra dimensión a la invitación, Juan escribe, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esta ilimitada invitación es típica del amplio, abarcador y gratuito ofrecimiento de salvación que se encuentra en las Escrituras. Rodeando la invitación en el versículo 17, hay 4 incentivos para los pecadores a que lo acepten. Por la persona de Jesús, por la exclusividad del cielo, por la veracidad de las Escrituras y por la certeza de la venida del Salvador. La primera razón para que los pecadores acepten la invitación final de Dios es porque viene personalmente del exaltado, majestuoso y glorioso Señor Jesucristo. La triple identificación del Señor de sí mismo repite la misma verdad de una manera enfática. Bienaventurados los que lavan su ropa. Esta frase describe gráficamente la participación de creyentes en la muerte de Cristo, los que han experimentado la purificación de los pecados que señalan la salvación eterna, tendrán derecho al árbol de la vida. El cielo es exclusivamente para quienes han sido limpios de sus pecados por la fe en la sangre de Cristo y cuyos nombres han estado escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La inclusión de perros en la lista parece enigmática a primera vista, pero en los tiempos antiguos los perros no eran los conocidas mascotas de hoy. Eran despreciados, animales carroñeros que merodeaban los basureros de las ciudades. Es de gran importancia que la Biblia termine con una confirmación de su veracidad. Como las palabras de la Biblia son fieles y verdaderas, no deben sellarse, sino proclamarse. Se debe llamar a los pecadores a responder a la advertencia de la palabra de Dios viviente o sufrir las consecuencias. Apocalipsis y el resto de la Biblia son verdaderos, y los redimidos creerán la Biblia, guardarán la Biblia, amarán la Biblia y obedecerán la Biblia. El que las Escrituras hablen en verdad cuando describe el gozo del cielo y los horrores del infierno, debe motivar a los pecadores a prestar atención al llamado de salvación que Dios hace en su gracia. El libro de Apocalipsis y la Biblia terminan con un recordatorio final y una bendición. En las últimas palabras que se registran en las Escrituras del Señor Jesucristo, el que da testimonio de estas cosas afirman, ciertamente vengo en breve. Su venida es inminente, tal como enseña Apocalipsis y los demás escritos del Nuevo Testamento. La gloriosa y alentadora verdad es que los que se humillan y aceptan el ofrecimiento de salvación de Dios alcanzarán su gracia. Apropiadamente las últimas palabras de la Biblia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, son una expresión de la gracia de Dios hacia la humanidad caída. El Señor de la gloria, como prometió en las Escrituras, les ofrece el cielo exclusivamente a quienes, a la luz de su seguro regreso, aceptan su gratuita invitación y se vuelven a Él.